Hoy en nuestro blog de Norvento tenemos el placer de contar con el doctor Emilio Bueno Peña, una destacada figura en el ámbito de la electrónica de potencia y su aplicación en sistemas de energías renovables. Doctor por la Universidad de Alcalá, su tesis titulada Optimización del comportamiento de un convertidor de 3 niveles NPC conectado a la red eléctrica, marcó un hito en la investigación de convertidores avanzados. Actualmente coordina el grupo de investigación Ingeniería Electrónica aplicada a sistemas de energías renovables, donde lidera proyectos centrados en la integración de nuevas tecnologías en el panorama energético global. Su experiencia y visión nos permitirán profundizar en los avances, retos y oportunidades de la electrónica de potencia en la transición energética. Bienvenido, Emilio. Es un enorme placer tenerte hoy aquí con nosotros en el blog de Norvento. Muchas gracias por vuestra invitación y por vuestras palabras de introducción. Si te parece, Emilio, empezamos con algunas preguntas que te queríamos trasladar de tu experiencia, ¿no? En primer lugar, ¿cómo explicarías tú lo que es la electrónica de potencia y su papel dentro de la transición energética a personas que no tengan contacto o que no estén familiarizadas con este mundo? Bueno, la electrónica de potencia es una parte de la electrónica que pues se usa para gestionar la energía, para controlar la energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la transición energética? Pues que estamos introduciendo en la red eléctrica fuentes energéticas que no coinciden ni en frecuencia ni en tensión con la que hay en la red eléctrica. Por lo tanto, necesitamos interface que hagan esta adaptación, ¿no? Por ejemplo, un sistema de energía fotovoltaica es un sistema que genera tensión continua y para conectar a la red eléctrica necesitamos un interface y eso está basado en electrónica de potencia. Además, la electrónica de potencia tiene la peculiaridad de que como maneja grandes magnitudes de energía, pues tiene la peculiaridad con respecto a otros tipos de electrónica que los dispositivos que usa están en conmutación. Entonces, bueno, podríamos decir que es una parte de la electrónica que se usa para gestionar energía y que los dispositivos que se emplean trabajan en conmutación. Muy bien. ¿Cuáles son las tendencias a medio y largo plazo dentro del mundo de la electrónica de potencia que pueden resultar más relevantes y a las que tenemos que permanecer atentos? Bueno, yo creo que hay bastantes cuestiones. Me gustaría, por ejemplo, destacar a nivel de dispositivos, que antes comentaba, hay nuevas tecnologías basadas, por ejemplo, en carburo de silicio, que manejan más tensión, más frecuencia, y eso va a permitir optimizar desarrollos. También yo creo que hay que prestar especial atención a los nuevos sistemas de procesamiento, que nos permiten, por ejemplo, trabajar con temas como gemelo digital o réplica de modelos. También es como el coste de los desarrollos en electrónica de potencia son muy altos, pues yo creo que hay que prestar especial atención a sistemas que permiten emular sistemas denominados hardware in the loop para hacer ensayos. Bueno, pues este tipo de tecnologías que ahora mismo en el mercado nuevas. También se está empezando a trabajar mucho o empleando sistemas de inteligencia artificial para el desarrollo de controladores, para el desarrollo de nuevos convertidores, y yo creo que son un poco las tendencias a las que hay que prestar atención. Además de la generación centralizada y masiva de energía y su volcado a la red, ¿hay algún otro ámbito de aplicación que pueda resultar interesante a la vista? Pues en electrónica de potencia yo creo que hay gente muy fanática de la electrónica de potencia que dice que hoy en día la electrónica de potencia es prácticamente todo, ¿no? Pues por ejemplo, cargadores rápidos de vehículos eléctricos. Hoy en día, por ejemplo, las nuevas normativas sobre cómo deben estar alimentados los barcos cuando están en puerto, que implican que deben estar alimentados no con sus generadores propios, sino con tecnología desde el propio puerto. Sistemas, por ejemplo, que llaman hoy en día en grandes ciudades 360, donde se hibrida sistemas de energía, almacenamiento, electrolizadores. Todo eso, pues yo creo que la electrónica de potencia tiene un peso muy grande en todo ese tipo de proyectos. ¿Qué proyectos o iniciativas te están sorprendiendo más en el sentido de representar oportunidades interesantes, nuevas, dentro de este campo? Pues, por ejemplo, me parece lo que comentaba antes, ¿no? Me parece muy interesante. Hoy en día yo creo que apostar por desarrollar tecnología para alimentación rápida de vehículos eléctricos es muy interesante. Desarrollos de sistemas de alimentación, sistemas modulares de alimentación de electrolizadores también es un tema muy interesante. Creo que, yéndonos por ejemplo al ámbito de la gestión, sistemas de gestión energética donde incluyamos, por ejemplo, en una estación, pues el tema de
de alimentación, carga, gestión de vehículos, etcétera, me parece también muy interesante. Son proyectos que yo creo que tienen un interés muy grande. ¿Y crees que la situación es estable en todos estos campos o crees que tu intuición te dice que alguno de estos campos podría volverse irrelevante y perder interés con el tiempo? Por ejemplo, yo creo que ahora mismo sí que, insistiendo por ejemplo en el tema de la carga de vehículos eléctricos y tal, yo creo que hoy en día es un campo que puede tener un interés muy grande desarrollar, pero yo creo que en breves años se va a volver irrelevante desde el punto de vista del desarrollo y va a ser y no va a tener mucho peso, ¿no?, en lo que tiene que ser el desarrollo, porque va a ser fácilmente adquirible. Pero hoy en día yo creo que apostar por desarrollos de este tipo es muy interesante. ¿Cuáles son los principales riesgos, crees tú, que amenazan la penetración de las energías renovables en nuestros mercados? Yo creo que hay varios factores. Hay un factor que es importante, que es que no hay regulaciones muchas veces a largo plazo. Creo que también muchas veces en países que apuestan muy fuerte por las energías renovables, muchas veces los planteamientos no se hacen desde un punto de vista estrictamente técnico, sino que también hay muchas connotaciones políticas y eso a largo plazo puede ser perjudicial porque no se hacen desarrollos ordenados. También hay un problema desde mi punto de vista importante y es que hay una gran dependencia de algunos componentes críticos, pues de países de componentes muy críticos que vienen de países como China, que pueden en un momento determinado cortar la entrega de esos materiales. Y creo que hay una parte también muy importante en el ámbito de electrónica de potencia, que es la falta de personal cualificado para abordar proyectos, que puede implicar que haya empresas que no puedan llevar a finalizar sus desarrollos. En tu opinión, ¿cuáles son las banderas rojas que no se deben ignorar por una empresa como Norvento, por ejemplo, que está tratando de desarrollar, producir electrónica de potencia? ¿Algún riesgo en particular que tú creas que está ahí y hay que tener en cuenta? Bueno, yo creo que siempre hay que intentar abordar proyectos que sean asumibles, ¿no? Porque a veces podemos intentar proponer proyectos que técnicamente o desde el punto de vista teórico son abordables, pero que los costes son muy elevados, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy importante. Intentar ser consciente de cuáles son tus capacidades reales de desarrollo, a nivel de personal, a nivel de endeudamiento, a nivel de puestas en marcha, etc. A nivel industrial, ¿crees que el peso del sector está definitivamente ya en manos de China y países del Extremo Oriente? ¿O hay oportunidades para empresas europeas para desarrollar tecnología y proyectos importantes? Yo creo que el sector de electrónica de potencia, como he comentado antes, es tan amplio que creo que hay cabida para muchas empresas. Por un lado, los proyectos muchas veces, los grandes proyectos implican muchas partes, concepción del sistema, diseño, desarrollo, puesta en marcha, donde es muy importante que haya alianzas de empresas y donde Europa ha demostrado que tiene potencial para trabajar, para definir proyectos. Y por otro lado, los proyectos de electrónica de potencia muchas veces son muy peculiares y los clientes requieren cosas muy concretas y es ahí donde empresas de Europa pueden aportar, pueden entrar en esos proyectos sin problemas. En cuanto al clima político internacional y la situación geopolítica que vivimos, ¿crees que puede tener consecuencias en esta industria, en este sector? Bueno, yo creo que es muy importante que, lo que comentaba también previamente, que las regulaciones sean consensuadas y que sean regulaciones a largo plazo, por ejemplo, en el sector de la transición energética, en el sector de vehículo eléctrico, en el sector de alimentación de barcos desde puertos, alimentación onshore. Es muy importante que las regulaciones sean consensuadas a largo plazo y que además sean viables económicamente, y eso implicará que el sector seguirá creciendo y que se harán las cosas de forma ordenada. Y en cuanto al papel del Estado y las ayudas en forma de subvenciones y otros al sector de la electrónica de potencia, ¿crees que se van a seguir produciendo estas ayudas o que nos dirigimos hacia un entorno en el cual se vaya congelando todo este soporte, todo este apoyo a lo relacionado con las energías renovables? Bueno, yo soy profesor de universidad y por tanto me beneficio de ayudas, ¿no?, del gobierno en el desarrollo de proyectos, pero mi visión es que
debemos trabajar porque la electrónica de potencia sea viable económicamente sin ayudas. Y cuando se dan ayudas, que en la universidad recibimos ayudas para investigación, es muy importante que haya mecanismos de revisión de que esas ayudas se han usado de forma óptima. Muchas veces desde la universidad, por ejemplo, se proponen proyectos que están lejos de las necesidades de las empresas y que suponen un gasto económico que realmente no se refleja en un beneficio final para la industria. Actualmente la industria de la electrónica de potencia trabaja muy en el umbral de la investigación, por tanto la universidad, grupos de investigación y las empresas podrían trabajar de la mano y se podrían hacer desarrollos, en muchos casos financiados por las empresas sin necesidad de tener un coste adicional para el Estado. Yo creo que es muy importante que se desarrolle tecnología que sea absolutamente viable económicamente sin necesidad de ayudas económicas. Y continuando un poco con lo que comentabas a nivel de universidades, entre las nuevas generaciones y los nuevos alumnos, ¿detectas que siguen interesados en el mundo de la electrónica de potencia o bien sus intereses ya van por otras líneas, por otros campos? Bueno, hay que decir que, como profesor de la universidad, que las nuevas generaciones, la cultura del esfuerzo y la motivación son cualidades que no están muy presentes, ¿vale? Luego también es verdad que un estudiante que, por ejemplo, estudie el grado de electrónica automática industrial, que podría ser más cercano a lo que es la electrónica de potencia, un estudiante de grado que estudie ese grado, decirle que mañana puede venir a una empresa como Norvento o una empresa similar del sector y que puede entender una reunión de diseño, de alguna forma generar expectativas falsas. Hoy en día los requerimientos para que una persona que finaliza sus estudios pueda llegar a aportar cosas en reuniones de diseño en una empresa como Norvento similares son muy elevados. Es decir, podríamos encontrarnos que incluso estudiantes que hayan estudiado un máster de energías renovables pues tengan dificultades, ¿no? Entonces, es verdad que hay que motivar, pero es verdad que no se pueden generar falsas expectativas a los estudiantes. Yo tengo experiencia, yo creo que he formado, bajo mi supervisión han estado 15 o 16 estudiantes de doctorado que trabajan en muy buenos puestos dentro de la electrónica de potencia, y la forma de motivarles es decirles la electrónica de potencia es un sector muy interesante, hay una grandísima demanda de trabajo en el sector de la electrónica de potencia, pero para alcanzar ese tipo de puestos de trabajo y los salarios que se pagan, tienes que sacrificarte durante unos años después de tu máster y seguir estudiando doctorado que te van a abrir esas puertas. Entonces, hay que motivar, pero hay que decir que los requerimientos para poder entrar en una empresa en reuniones de diseño de productos tan complejos como se desarrollan dentro de la electrónica de potencia, pues hay que advertir que se requieren muchos años de estudio. Y me gustaría decir que a lo mejor es el momento de que también se lleguen a pactos entre los políticos, universidades, colegios profesionales y plantear carreras de grado, por ejemplo, denominadas electrónica de potencia. Porque la electrónica de potencia es un área que necesita muchos aspectos, como evidentemente conocimientos de convertidores, conocimientos de control, conocimientos de gestión de fluido térmica, conocimientos de procesadores de alto nivel. Entonces, a lo mejor la forma de intentar solucionar el problema del déficit de estudiantes que hay y del déficit de personal formado en electrónica de potencia es plantear nuevas carreras que desde el principio estén muy enfocadas en este ámbito. Y entre el alumnado, ¿notas que hay ganas e iniciativas, que hay interés por parte de las chicas en estudiar ingenierías y carreras de ciencias que al final puedan acabar trabajando en empresas como esta? Pues en los últimos años, por ejemplo, en las carreras que imparto yo, que están relacionadas con los grados de industriales, en mi escuela, la Universidad de Alcalá, actualmente el número de estudiantes chicas es igual o superior al de estudiantes chicos, y curiosamente estos últimos años, habrá sido a lo mejor casualidad, generalmente los resultados y calificaciones de las estudiantes chicas es un poco mejor que de los estudiantes chicos. Así que yo creo que, bueno, posiblemente lleguemos a un momento en el que haya muchas chicas y mujeres trabajando en temas de electrónica de potencia. Estupendo, muy bien. Y por último, ya para acabar, te pediríamos que nos dieras un consejo de tu experiencia a una empresa como Norvento que está empezando en este mundo del diseño y el desarrollo, la producción de convertidores para
electrónica de potencia. ¿Qué nos podrías decir? Hombre, no soy yo la persona más adecuada para dar consejos a una empresa como Norvento sobrada, bueno, todo el mundo conoce que es una grandísima empresa, pero yo creo que para mí hoy en día un cuello de botella muy importante en electrónica de potencia es el personal, y conozco de primera mano que se están haciendo grandísimos fichajes, con lo cual yo creo que esa pata la tiene resuelta. Yo creo que también es muy importante que toda esa gente que se va fichando se mantenga motivada con proyectos interesantes. También es muy importante tener buenos recursos para hacer ensayos, abordar proyectos viables y sobre todo tener proyectos para tener retornos económicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en mi opinión particular es que Norvento está haciendo las cosas muy bien y que va a ser un gran actor en los próximos años dentro del campo de la electrónica de potencia. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Emilio. Ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros en la primera edición de nuestro blog de 2025, con el que abrimos el año, en el cual nos centramos en los desarrollos tecnológicos en electrónica de potencia. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.